La tierra roja de Transkei se calentaba bajo el sol del mediodía. Un niño pequeño, descalzo, corría entre arbustos bajos persiguiendo una pelota improvisada, hecha con trapos y cuerda. Su risa se mezclaba con el canto de los pájaros, libre, inocente, pero con algo diferente en la mirada. Ese niño se llamaba Rolihlahla, el que trae problemas en lengua xhosa. Era 1918 en una Sudáfrica profundamente dividida por el color de la piel, aunque él aún no lo sabía. Vivía en una aldea sin electricidad ni agua corriente. Las mañanas olían a leña ardiendo y a leche recién ordeñada. Los hombres salían al campo con el ganado, las mujeres molían maíz y tejían historias con sus manos. Él escuchaba atento, como si cada palabra escondiera un secreto. Su padre, Gatla, era un jefe tribal, serio, orgulloso, firme. Su madre, Nosokeni, le enseñó la compasión y la fe. Pero cuando tenía 9 años, la muerte llegó sin avisar. Su padre partió y con él se fue la seguridad de su niñez. Ese golpe lo envió lejos de su aldea. El regente de los Tembu lo acogió en su gran casa. Allí, entre paredes más grandes y comidas más abundantes, conoció algo nuevo, la educación formal. El primer día de escuela, su maestra inglesa le dio un nombre nuevo, Nelson. Era costumbre de los colonos borrar los nombres africanos en las aulas. Él no lo entendió del todo, pero sintió que algo suyo, algo pequeño y propio, se quedaba atrás. En las noches, mientras la aldea dormía, escuchaba a los ancianos contar historias de reyes, batallas y guerreros que luchaban contra la injusticia. No eran cuentos para dormir, eran llamados a despertar. Mandela, el niño tímido que corría tras una pelota de trapos, empezó a notar algo. En los cambios polvorientos que cruzaban el campo, los blancos caminaban con privilegios invisibles, los negros con el peso de reglas que nunca habían escrito. Ese niño, sin saberlo, estaba aprendiendo la primera lección de su vida. La libertad no se hereda, se conquista. El joven Nelson, que había aprendido a leer los silencios de la injusticia, creció en Johannesburgo. La ciudad era un gigante de polvo y acero y de muros invisibles. Carteles en inglés y afrikaans colgaban en la calle "Only for Whites". En los autobuses, en los parques, incluido en las playas. Siempre había un lugar donde él no podía estar. En la universidad, su espíritu inquieto estalló. Una protesta estudiantil contra la autoridad le costó su expulsión. Su sueño académico se detuvo en seco, sin diploma, sin dinero y con un gobierno que veía en él más que un estudiante, un posible agitador. Huyó de un matrimonio arreglado, trabajando como guardia nocturno y luego como empleado en un despacho de abogados. Allí descubrió que la ley, supuestamente ciega, abría bien los ojos para favorecer a los blancos y condenar a los negros. Pero lo peor estaba por llegar. La policía lo seguía. Sus discursos eran vigilados, sus pasos anotados. Mandela entendió que ya no luchaba solo por él, luchaba por millones. En 1962 fue arrestado por salir del país sin permiso y fomentar huelgas ilegales. 5 años de prisión, pero dentro de aquellas paredes, el sistema no se conformó con encarcelarlo, quería silenciarlo para siempre. Llegó el juicio de Rivonia. Lo acusaron de planear el derrocamiento del gobierno. De pie en la sala con traje oscuro y mirada fija, pronunció las palabras que marcarían su vida. Es un ideal por el que espero vivir y lograr, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Fue condenado a cadena perpetua.
Island, una isla prisión rodeada de un mar helado y traicionero. Mandela llegó allí en 1964. Su celda, de 2 metros por 2 metros, sin cama, sin baño, dormía sobre una esterilla en el suelo frío. Cada mañana lo obligaban a trabajar en la cantera de cal, rompiendo piedra bajo el sol ardiente. El polvo blanco se metía en sus pulmones, en sus ojos, en su piel. La luz del sol, reflejada en la cal, dañó su vista para siempre. Las comidas eran escasas, las cartas censuradas, las visitas limitadas a una cada 6 meses de 30 minutos. Cuando por fin veía a su esposa o a sus hijos, un guardia estaba siempre escuchando. No había abrazos largos ni confidencias al oído. Mientras tanto, la vida afuera continuaba, pero sin él. Uno de sus hijos murió en un accidente de coche. Otro falleció de SIDA sin que Mandela pudiera estar a su lado. Pasó 18 años en Robben Island. Luego fue trasladado a otras prisiones, siempre bajo vigilancia, siempre aislado. En total, 27 años privado de libertad. Febrero de 1990. La puerta de la prisión de Victor Verster se abrió. Mandela, de cabello gris y pasos firmes, salió con la mano levantada en señal de victoria. Miles lo esperaban, millones lo miraban por televisión. La lucha no había terminado, pero el hombre que había entrado como prisionero salía como símbolo. Y aunque había sufrido pérdidas irreparables, humillaciones y dolores que pocos soportarían, Mandela jamás permitió que el rencor fuera su guía. Eligió la reconciliación sobre la venganza, el perdón sobre el odio, porque entendió que la libertad verdadera no es romper las cadenas que atan tu cuerpo, sino las que encarcelan tu corazón. De febrero de 1990. La mañana en Sudáfrica tenía un murmullo distinto. En las calles, la gente se agolpaba en las esquinas, con radios pegados al oído, esperando una noticia que parecía imposible. Las puertas de la prisión Victor Verster se abrieron. Un hombre alto, de traje gris, caminó lentamente hacia la libertad. Sus pasos eran tranquilos, pero cada pisada resonaba como un trueno en todo el continente. Su mano derecha se alzó en un puño. Era el saludo de la victoria, pero también de la promesa. Nelson Mandela había vuelto, no como un fugitivo, no como un prisionero, sino como la voz de un pueblo que había decidido ponerse de pie. 4 años después, el milagro se completó. En 1994, por primera vez en la historia, negros y blancos votaron juntos. Las colas eran interminables, ancianos con bastón, madres con bebés, jóvenes con el corazón acelerado, todos bajo el mismo sol, con el mismo derecho. Cuando se anunció el resultado, Sudáfrica explotó en un canto colectivo. Mandela presidente. Él, que había pasado 27 años en prisión, se paró frente a la nación y dijo: nunca más volverá a ocurrir que esta hermosa tierra experimente la opresión de uno sobre otro. Ese día el mundo entendió que la verdadera victoria de Mandela no fue llegar al poder, sino no dejar que el poder lo cambiara. No buscó venganza, sino reconciliación. No habló de enemigos, sino de vecinos.
En sus últimos años, cuando le preguntaron cómo soportó tanto dolor, respondió con calma: me quité el peso del odio, porque si no lo hacía, seguiría siendo prisionero, incluso fuera de la cárcel. Ese fue el verdadero legado de Nelson Mandela. Enseñarle al mundo que perdonar es el acto más revolucionario de todos.